Buenas tardes, estudiantes. Como estuvimos viendo anteriormente la aplicación de la fórmula de función lineal, en esta clase abordaremos para qué sirve la representación de la misma. ¿Sí? Las funciones sirven para representar una relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Esta relación también se la puede observar a partir de una representación gráfica debido a que la fórmula tiene asociada un gráfico, el cual se puede representar en el plano a partir de un par de ejes de coordenadas cartesianas, los cuales se ubican de la siguiente forma. Como vemos, a modo de ejemplo, ¿sí? La representación gráfica de una función lineal siempre será una línea recta. En el ejemplo 1 vimos la representación gráfica. En el ejemplo 2 vamos a ver la manera correcta, ¿sí? Del proceso para llevar a cabo ese gráfico. Gráfico de una función a partir de la ordenada al origen y la pendiente. Hemos visto con lo trabajado hasta el momento que una fórmula representa una relación entre la variable dependiente y la variable independiente, y que esta relación entre las variables también se la podía representar a través de un gráfico en un plano cartesiano, en donde primero ubicamos algunos puntos que corresponden a esta relación y luego, considerando representar todos los puntos posibles, se puede unir estos puntos representados a través de una recta que los contenga. También es posible obtener el gráfico que representa la relación entre las variables a partir de la fórmula y igual a m por x más b, que es la fórmula que estuvimos viendo anteriormente, que describe esta situación, reconociendo cómo se representan gráficamente los coeficientes m y b que los conforman. Por ejemplo, podemos ver claramente que si tenemos la fórmula y igual a 2x más 3 para representarla gráficamente, se puede reconocer que en la fórmula el coeficiente m es igual a 2 y b es igual a 3, donde el coeficiente b es igual a 3 se llama ordenada al origen y es el valor que adquiere la función y igual a 2x más 3 cuando la variable x toma el valor 0, es decir que si reemplazamos en la fórmula la variable x por el valor 0, tenemos que y es igual a 2 por 0 más 3. Entonces y es igual a 3 y este valor se lo representa a través de un par ordenado 0, 3, que indica el punto donde la recta corta el eje de la variable independiente y. Al coeficiente m igual a 2, que es el valor que multiplica a la variable independiente x, se lo llama pendiente de la recta, la cual, como hemos visto en las actividades anteriores, se define como el cociente entre la variable y la variable x, es decir, m es igual a y sobre x, donde el denominador indica cuántas unidades se debe avanzar sobre el eje x desde la ordenada al origen, y el numerador, dependiendo del signo de la pendiente, indica cuántas unidades desde allí se debe subir en caso de que sea positivo o bajar en caso de que sea negativo en forma paralela al eje y. En el ejemplo que estamos trabajando, planteamos 2 igual a y sobre x, como el 2 se puede expresar en forma de fracción cuyo denominador es 1. Tenemos que 2 sobre 1 igual a y sobre x, para entenderlo mejor, por lo que se puede establecer que x es igual a 1 e y es igual a 2. Entonces, para representar gráficamente esta fórmula, podemos ubicar la ordenada al origen correspondiente al punto 0, 3, y a partir de allí avanzamos una unidad en forma paralela al eje x
como lo indica el denominador, y subimos, debido a que la pendiente es positiva, 2 unidades en forma paralela al eje Y, como lo indica el numerador de la pendiente. Este gráfico representa la función y igual a 2x más 3, que es el ejemplo que estuvimos viendo anteriormente, donde se desarrollaba el paso a paso para poder llevar a cabo el gráfico. En el gráfico podemos ver representada a la ordenada al origen, correspondiente al punto 0 para x y 3 para y. Y desde allí podemos ver que como la pendiente es 2 con denominador 1, esta se desplaza 1 hacia la derecha y luego 2 hacia arriba. Y así podemos ver representada la variación de la pendiente. Luego tenemos un ejemplo número 3, donde podemos analizar un poquito y sacar algunas conclusiones. El ejemplo dice: dada la siguiente función, armar una tabla de valores y representarla gráficamente. La función a analizar es y igual a 2x más 2. Para armar nuestra tablita, lo que hicimos fue darle valores arbitrarios a x, en este caso menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, que esos valores los reemplazábamos en nuestra función donde aparecía el valor de x y luego obteníamos el valor de y. Luego de completar la tabla con los valores, podemos graficar la función. Nuestras primeras coordenadas son menos 2, menos 2, que equivale al punto que estoy marcando. Luego las segundas coordenadas son menos 1, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 4, 1, 4 y por último 2, 6. Y así obtenemos nuestros puntos y podemos realizar la gráfica de la función. Lo que es muy importante, reconocer siempre cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes para poder realizar correctamente el gráfico. Luego de ver cómo se representa gráficamente la función lineal, veamos la siguiente actividad, analicemos y saquemos conclusiones. La actividad dice: analicen las funciones e indiquen cuáles corresponden a cada gráfico. Tenemos la función y igual a x más 3, la función y igual a 4x más 5, y igual a menos 3x más 2 y por último y igual a menos 2x menos 2. ¿Cómo podemos analizar estas funciones? Podemos analizar las funciones teniendo en cuenta, ¿sí?, en este caso las ordenadas al origen, que son los valores que cortan al eje de las y. Primeramente analicemos la función a, donde tenemos que y es igual a x más 3. Identifiquemos en primer momento a la ordenada al origen, que en este caso es 3, y luego a la pendiente. En este caso la pendiente vendría a ser 1 para el numerador y 1 para el denominador. Reconociendo estos datos, nos vamos a los gráficos y analicemos. Analizando los gráficos podemos observar que el gráfico 1 tiene una ordenada al origen en el punto 3, es decir, que corta al eje Y, y observando nuestra pendiente nos damos cuenta que tiene 1 para el numerador y 1 para el denominador, es decir, que podemos observar en el gráfico que se desplaza 1 a la derecha y 1 hacia arriba. Es decir, que la función a y igual a x más 3 corresponde al gráfico número 1. Analicemos ahora, por ejemplo, la función b y igual a 4x más 5. Observando los gráficos podemos ver que el gráfico número 4 tiene representada la ordenada al origen en el punto 5
Y si prestamos atención, nuestra pendiente es 4 para el numerador y para el denominador 1, y podemos analizar que se desplaza 1 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Y de esa forma podemos ver la variación de la pendiente, lo cual a la función b y igual a 4x más 5 corresponde al gráfico número 4. Analicemos por ejemplo la función de y igual a menos 2x menos 2. Podemos observar correspondiente a la función al gráfico número 3, donde podemos observar la ordenada al origen en el menos 2, y además la pendiente corresponde al menos 2 para el numerador y 1 para el denominador. Quiere decir que nos desplazaríamos 1 hacia la izquierda y 2 hacia arriba. De esta manera podemos observar también la variación de la pendiente, es decir que la función d corresponde al gráfico 3. Para finalizar, analizaremos el siguiente problema y para la resolución del mismo debemos tener en cuenta lo desarrollado anteriormente. El enunciado del problema es el siguiente. Un grifo vierte agua a un depósito dejando caer 25 litros cada minuto. Debemos armar una tabla de datos apropiada para representar la cantidad de litros de agua que cayó dentro del depósito. Luego de formar la tabla con sus correspondientes valores, graficarlos en un eje cartesiano. Debemos reconocer las variables que presenta el ejercicio, en este caso, que es la cantidad de litros en función del tiempo. Los litros corresponden a la variable dependiente y el tiempo corresponde a la variable independiente x. Lo que hacemos es multiplicar la cantidad de litros que cae por cada minuto que transcurre. Y de esa manera vamos completando la tabla con el tiempo correspondiente y los litros. Los datos de la tabla pueden ser representados gráficamente como lo vemos en el gráfico de al lado, teniendo en cuenta cómo ubicar correctamente las variables independientes, en este caso es el tiempo, y la variable dependiente, en este caso es la cantidad de litros. Como conclusión, obtenemos que las funciones o la función lineal ¿sí? nos permiten analizar qué sucede entre dos magnitudes a través de tablas o de gráficos. Es decir, que a simple vista podemos observar lo que sucede entre esas magnitudes y sacar conclusiones del mismo.